¿Y si te dijera que el único discípulo que no murió asesinado fue también el más joven y el que más cerca estuvo del corazón de Cristo? ¿Sabías que terminó sus días exiliado en una isla volcánica, escribiendo visiones apocalípticas que cambiarían la historia para siempre? Si te quedas hasta el final, te aseguro que vas a entender por qué Juan no solo fue un testigo, sino un puente entre el cielo y la tierra. Esto no es solo historia, es una revelación. Antes de ser el discípulo amado, Juan era, bueno, simplemente Juan. Un pescador. Tenía manos curtidas por la sal del mar y una vida que olía a redes mojadas y amaneceres tempranos. Trabajaba junto a su hermano Santiago y su padre Zebedeo, una familia tradicional, algo explosiva, con ambición de fuego y sueños que rara vez salían del horizonte azul del lago de Galilea. Y entonces lo vio. Jesús. Un hombre que no parecía profeta, ni sacerdote, ni político. Tenía esa clase de mirada que te atraviesa sin pedir permiso. Fue Juan el Bautista quien señaló a Jesús diciendo, «Este es el Cordero de Dios». Y Juan, curioso como todo joven que siente que algo grande se cuece cerca, lo siguió. ¿Quién era ese hombre que hablaba del reino como si ya lo llevara puesto? Juan no lo sabía aún, pero ese día, ese paso silencioso detrás del Nazareno, era el inicio de una historia que lo marcaría para siempre. No se trataba solo de seguir a un maestro, era el principio del fin de su antigua vida. Jesús lo llamó Hijo del Trueno. Su carácter era tan impulsivo que en una ocasión pidió fuego del cielo para destruir un pueblo samaritano que no los recibió. No parece, ¿verdad?, el tipo de persona que acabaría escribiendo cartas sobre el amor como esencia divina. Pero así es la paradoja de Juan. Su corazón fue un volcán que Cristo transformó en manantial. A diferencia de Pedro, siempre impetuoso, o de Tomás, el escéptico, Juan fue el que más escuchó. Era como una esponja que absorbía cada palabra de Jesús, no con ansia de poder, sino con una sed de eternidad. Fue testigo de milagros, parábolas, discusiones con fariseos, y también de silencios. Cuando Jesús subió al monte con sus 3 más cercanos, allí estaba Juan. Cuando resucitó a la hija de Jairo, allí estaba Juan. Cuando sudó sangre en Getsemaní, otra vez, Juan. Y cuando todos huyeron al pie de la cruz, Juan fue el único que se quedó. ¿Qué se siente mirar a los ojos a un hombre crucificado que te confía a su madre como si fuera su propio hermano? ¿Qué pasa por la mente de un joven que ve morir al que juró que vencería a la muerte? Lo que ocurrió después de esa tarde oscura cambiaría a Juan para siempre. Y es justo allí donde empieza la segunda parte de su historia. Cuando todo terminó en el Gólgota, no hubo música de fondo, ni relámpagos dramáticos al estilo de Hollywood. Solo polvo, sangre seca, el grito final de un hombre inocente, y una mirada que lo cambió todo. «Ahí tienes a tu madre», dijo Jesús desde la cruz. Y desde ese momento, Juan la recibió en su casa. No era una frase simbólica. No era un bonito gesto. Fue un encargo sagrado. Jesús, en sus últimos minutos, no pensó en templos ni legados teológicos, pensó en su madre. Y en Juan. Le confió lo más frágil, lo más humano, lo más íntimo. Ese día, Juan dejó de ser solo discípulo. Se convirtió en familia. Los días que siguieron a la crucifixión fueron de sombras y preguntas. Pedro lloraba, Tomás dudaba, los demás simplemente no estaban. Pero Juan, el joven de espíritu volcánico, se mantuvo firme. Fue uno de los primeros en llegar al sepulcro vacío. Corrió junto a Pedro. Vio las vendas, el sudario, y creyó. Sí, creyó. Sin ver al resucitado, sin tocar sus llagas. Juan fue el primero en entender que la historia no terminaba con la muerte. Porque tal vez, para los que aman, la resurrección no necesita pruebas forenses. Y entonces, todo comenzó a moverse. El mensaje se expandió, los discípulos salieron a predicar, y Juan se convirtió en una figura discreta, pero central. No escribió tratados, no fundó iglesias gigantescas, pero estaba ahí. Como las raíces de un árbol, invisibles, profundas, imprescindibles. Se trasladó a Efeso, ciudad bulliciosa, mezcla de culturas, templo de dioses falsos y corazones confundidos. Allí, Juan pastoreó sin alardes, con la mirada de quien ha visto a Dios llorar. Es en Efeso donde empieza a escribir. Y lo hace como nadie más. No con listas de normas, ni con amenazas del fin del mundo. No. Juan escribe con un tono diferente. Él habla del amor. Dios es amor, dice en su primera carta. No Dios tiene amor. No Dios muestra amor. Así, el Hijo del Trueno se convirtió en el poeta de la ternura divina. Y sin embargo, las cosas no eran tan pacíficas como sus palabras. La persecución contra los cristianos arreció. Roma no toleraba ideas que no pudieran controlarse. Y a Juan, el último de los testigos vivos de Jesús, se lo llevaron.
Pero no lo mataron. Lo exiliaron. Lo enviaron lejos, a una isla volcánica y desolada, Patmos. Esperaban silencio. Pero lo que obtuvieron fue una visión que haría temblar imperios y alimentar siglos de esperanza y temor. Patmos. Una isla árida en el Egeo. Rocas negras, viento salobre, soledad. Allí Roma lo envió a morir en el olvido. Pero fue allí, precisamente allí, donde el cielo se abrió. Juan ya no era joven. Los años pesaban como cadenas invisibles. No tenía templo, ni altar, ni púlpito. Solo una cueva. Y en esa cueva una visión. Juan ve tronos, bestias, ángeles, copas de ira, jinetes, una mujer vestida de sol, dragones y al final, una ciudad luminosa donde ya no hay llanto. Se dice que Juan dictó estas visiones a un escriba, porque sus ojos ya no veían bien. Pero su alma estaba más clara que nunca. La historia está plagada de ironías, ¿no? Mientras los emperadores grababan sus nombres en mármol, convencidos de su eternidad, un anciano sin patria escribía en la roca de una isla olvidada, y sus palabras aún arden en los corazones del mundo. A veces, los que parecen más solos, están más cerca del infinito. Juan sobrevivió a Patmos. Volvió a Éfeso. Y allí, ya anciano, repetía una sola frase a quienes lo visitaban. Hijitos, amaos los unos a los otros. Tan simple, tan desgarrador. Porque quien ha visto el Apocalipsis, ya no tiene tiempo para el odio. Volvió. Contra toda lógica y expectativa, Juan regresó de la isla de Patmos. No como un héroe triunfante, ni como un mártir con cicatrices visibles, sino como lo que realmente era. El último testigo vivo de Jesús. Imagínate eso por un momento. Todos los demás apóstoles muertos. Pedro, crucificado cabeza abajo. Santiago, decapitado. Andrés, flagelado. Tomás, atravesado en la India. Todos, uno a uno, entregaron su vida en sangre. Y sin embargo, Juan vivía. Era como el último árbol de un bosque incendiado. Viejo, pero en pie. Y su sola presencia era un testimonio. Jesús no fue una leyenda. Yo lo toqué, lo abracé, escuché su risa, sentí su llanto. Lo vi morir. Lo vi vivo otra vez. En Éfeso, Juan no predicaba como antes. Sus sermones ya no eran elaborados discursos. Cuentan los padres de la iglesia que, llevado en brazos por los más jóvenes, solo repetía: hijitos, amaos los unos a los otros. Y cuando alguien le preguntaba por qué siempre decía lo mismo, respondía: porque es el mandamiento del Señor, y si lo cumplen, basta. Podría parecer una simplificación, pero no lo era. Era una destilación. Como el vino añejo que se hace más profundo con los años, Juan había destilado el mensaje del Evangelio en una frase que lo abarcaba todo. No era menos, era más. Muchos relatos sobre sus últimos años rozan la leyenda. Se decía que ya no moría porque Jesús lo había prometido. Otros aseguraban que aún vivía escondido en una cueva, esperando el regreso del Señor. Incluso circulaba un rumor, que cada vez que se paraba sobre su tumba, la tierra se movía suavemente, como si aún respirara. ¿Realidad? ¿Mito? ¿Ambas cosas? Lo cierto es que su tumba en Éfeso se convirtió en un lugar de peregrinación. Y lo más curioso, no hay registro firme de que muriera de forma violenta. No hay hoguera, cruz ni espada. Solo silencio. No estoy hablando de teorías conspirativas, sino de algo más poderoso. Porque a diferencia de los otros evangelistas, Juan no solo narró lo que Jesús hizo, nos dejó una de las frases más impactantes de toda la Biblia. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Eso no lo dice alguien que quiere contar una biografía. Lo dice alguien que entendió que Jesús no era un recuerdo, sino una presencia. Juan, en cierto sentido, no murió, se volvió palabra. La pregunta ya no es cómo murió Juan, sino por qué su voz sigue viva. Y para eso, tenemos que mirar sus escritos con otros ojos, no como textos antiguos, sino como cartas personales a nosotros. Juan no escribió por escribir. No era un cronista del pasado, era un testigo del presente eterno. Sus textos no son simplemente evangelios o cartas. Son, en el fondo, actos de resistencia contra el olvido. Cuando lees el Evangelio según Juan, notas algo diferente. No hay genealogía, no hay infancia de Jesús, no hay parábolas campesinas como en Mateo o Lucas. Juan no quiere mostrar a un hombre con poderes, sino a Dios hecho carne. Y no empieza en Nazaret. Empieza en el principio de todo. El Evangelio más profundo. En el principio era el Verbo. Así comienza su relato. Es una apertura que parece sacada de un tratado de metafísica,
no de un texto pastoral. Pero eso es Juan, el pescador convertido en teólogo místico. Mientras los otros evangelistas describen lo que Jesús hizo, Juan intenta responder quién era. Para él, los milagros no son trucos, sino señales. Cada uno apunta a una verdad invisible. Convertir agua en vino no es solo una fiesta salvada, es el símbolo de un nuevo pacto. Resucitar a Lázaro no es solo devolverle la vida a un amigo, es el anuncio de que la muerte ya no manda. Y así, uno tras otro, los signos en el Evangelio de Juan nos arrastran a una conclusión inevitable. Jesús no vino a enseñarnos moralidad. Vino a mostrarnos al Padre. Muchos reducen a Juan a un dulce viejecito que hablaba del amor como un abuelo que repite consejos. Pero cuidado, el amor de Juan no es un peluche. Es una espada. Porque en sus cartas, Juan es tajante. El que no ama, no ha conocido a Dios. El que dice que ama a Dios pero odia a su hermano, es un mentiroso. No hay grises. No hay diplomacia. Su mensaje es claro, directo y profundamente incómodo. El verdadero amor no es un sentimiento blando. Es una elección radical. Y ahí está lo revolucionario de su legado. Juan, el joven exaltado que quería fuego sobre los samaritanos, terminó escribiendo que Dios es amor. Ese contraste no es casual. Es una transformación total. Lo que Cristo hizo con él, quiere hacerlo con nosotros. Convertir el trueno en ternura. La ambición en servicio. La desesperación en esperanza. Tal vez por eso Juan vivió tanto. No para huir del martirio, sino porque aún tenía algo que decirle al futuro. Tal vez a ti. Sí, tú, el que mira este video buscando sentido en medio del ruido digital. Paremos un segundo. Juan vivió en un imperio violento, con propaganda estatal, represión religiosa y ciudadanos que vivían entre el miedo y el pan. ¿Te suena? Hoy no tenemos emperadores en togas, pero sí algoritmos que moldean imperios de opinión. No nos exilian a islas, pero vivimos aislados en burbujas digitales. Y tal vez por eso, las palabras de Juan no solo no envejecieron, rejuvenecieron. ¿Qué diría Juan hoy? Tal vez no tendría cuenta de TikTok, o tal vez sí. Pero te aseguro que su mensaje, si lo traemos a nuestro lenguaje, sería radical. Diría que si predicas, posteas, compartes o militas pero no amas al otro, estás en tinieblas. Que si tus ideas son brillantes pero tus relaciones están llenas de orgullo, aún no conociste a Dios. Diría que el amor no es repostear frases bonitas, sino llamar a tu padre. O perdonar a tu amiga. O bajarle el volumen a tu ego por el bien de alguien más. Juan no diría sé auténtico, diría muere a ti mismo para que viva el otro. ¿Incomoda? Sí. ¿Libera? También. ¿Y si lo escucháramos otra vez? Mira a tu alrededor. Ansiedad, guerras, miedo, identidades fragmentadas, soledad disfrazada de conexión. Y en medio de todo eso, una voz antigua, suave pero firme, que dice: la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Juan no promete que todo irá bien. Promete que incluso en lo peor, la luz no se apaga. Y esa luz, no lo olvides, no es una ideología, ni una emoción, ni una religión. Es una persona. Jesús. El Verbo. La palabra que lo creó todo y se hizo carne para tocarnos con manos humanas. Cuando Juan escribió su evangelio, probablemente no imaginaba que 2000 años después, gente de todos los rincones del planeta seguiría leyéndolo en papel, en pantallas, en voces como la mía que ahora te cuenta su historia. Pero aquí estamos. Y tal vez, solo tal vez, esto no sea casualidad. Tal vez necesitábamos volver a escucharlo ahora, justo ahora. En esta época de ruido, su silencio final se vuelve profecía. En esta época de odio, su mandato sencillo amaos suena como revolución. Y así, en algún lugar de Efeso, el último testigo cerró los ojos. No hubo espada, ni cruz, ni martirio sangriento. Solo un corazón cansado que había vivido demasiado. Un alma que había visto cosas que ningún otro hombre vio. El rostro de Dios, el fin del mundo y el milagro de seguir amando, a pesar de todo. Dicen que murió en paz. Dicen que su último suspiro fue un susurro: amaos. Nadie sabe dónde está exactamente su tumba. Pero tal vez eso no importa. Porque Juan no quedó enterrado. Quedó sembrado. Sus palabras siguen germinando en cada generación que se atreve a amar cuando sería más fácil odiar. En cada vida que elige la luz, aunque la oscuridad sea más cómoda. En cada persona que lee su evangelio y siente un estremecimiento, como si algo eterno le hablara desde dentro. Juan vivió, escribió, soñó y esperó. Esperó el regreso del Maestro. Esperó que el amor venciera de una vez por todas. Y aunque el Apocalipsis parece un libro del fin,
Juan en realidad escribió sobre un comienzo, una nueva ciudad, un cielo nuevo, una tierra nueva, sin lágrimas, sin muerte, sin noche. ¿Te das cuenta? No estamos viendo el final de Juan. Estamos leyendo su carta al futuro. A ti, a mí, a nosotros. No es solo historia. Es una invitación a dejar de vivir como si estuviéramos solos, a hablar menos de odio y más de ternura, a mirar al otro no como enemigo, sino como hermano. Porque si Juan, el hijo del trueno, pudo convertirse en el apóstol del amor, ¿qué no podría hacer Dios con nosotros? Si esta historia te tocó, te movió, te abrió los ojos o te sacudió el alma, déjale un like a este video. Suscríbete para más historias que no solo informan, sino transforman. Comenta aquí abajo, ¿qué parte de la vida de Juan te resonó más? ¿Te imaginabas que su final sería así? Y sobre todo, comparte este video con alguien que necesite recordar que incluso en tiempos oscuros hay luz. Gracias por llegar hasta el final. Y recuerda, no estás aquí por casualidad.